Bueno, un par de cositas antes de la clase de hoy, que va a hablar de objeto de contrato de trabajo. Debo algunas devoluciones, valga la redundancia, de exámenes que me han pedido, ¿no? Así que en el transcurso de mañana, el día de mañana, bueno, van a llegar. Algunas ya, alguno por ahí ya obtuvo su devolución. Así que bueno, si siguen con algún tipo de duda, no hay ningún problema, me hacen de nuevo la pregunta, ¿sí? Por otro lado, les recuerdo que el día viernes, este viernes, próximo viernes, a la misma hora, 20 horas, va a haber clase, ¿sí? Todavía no tenemos definido si va a ser de esta forma o por una clase pregrabada que vamos a subir a la misma hora de la clase, y vamos a tomar el recuperatorio para aquellos que tienen que darlo, o aquellos que no estuvieron en la primera fecha de recuperatorio, de parcial. Así que bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda en relación a esto? Vamos, bien. Bueno, Perdón. Sí. sí, te Hola. escucho. Y hola, hola. Sí, una consulta. ¿Es el mismo temario para ¿Quién el habla? A ver, el recuperatorio? nombre. Mi Eduardo. nombre es Eduardo sí, Eduardo. Sí, te escucho, ahí Eduardo. está. Sí. Sí, la consulta es si es el mismo temario que se desarrolló en el Sí, sí, parcial sí. o se van incorporando nuevos No, temas. no, sí, obviamente es el mismo temario, va hasta donde iba el primer examen, así que no vamos a incorporar temas posteriores, ¿no? De eso, por ese lado quédense tranquilos. Aquellos que me han consultado para Gracias. presentarse también, para levantar nota, les recuerdo que nosotros, bueno, posibilitamos que alguien se presente para esa para esa levantada hipotética de nota, pero le sacamos que la nota que tiene validez es la segunda calificación, no la primera, no la mejor. ¿Bien? Sino que va a ser siempre la segunda. Puede ser mejor o peor que la primera, pero bueno, estamos hablando de aquellos que deciden que no están desaprobados, sino que están aprobados, ¿m? Pero deciden, toman ese riesgo de examinarse de nuevo, de querer examinarse de nuevo para levantar alguna calificación. Bien, bueno, el tema Perfecto, de gracias, David. hoy, bárbaro. Decíamos hoy que el tema que nos convoca, esta clase va a ser en dos partes, ¿no? Una que vamos a llevar a cabo mediante esta modalidad, y la posterior a cargo de la doctora Matute, que habla sobre forma y prueba del contrato de trabajo y registración del contrato de trabajo. Pero ahora vamos a hablar de objeto del contrato de trabajo. Ya hemos hablado de sujetos del contrato de trabajo la clase pasada, hablamos del contrato de trabajo y su definición también, y ahora vamos a hablar, como en la teoría general de los contratos, vamos a hablar del objeto. Y este tema tiene mucho de parecido a lo que ustedes han estudiado con el objeto de los contratos, de la materia contratos, ¿no? Nos vamos a ir auxiliando con la lectura del Código Civil y Comercial porque este tema se vincula mucho a la teoría general de los contratos y en lo que se refiere al objeto del contrato, de los contratos civiles, porque el contrato de trabajo bien es un contrato diferente, ¿no?, a los contratos civiles, pero también forma parte de un contrato de tipo civil, es un contrato entre partes. Cuando hablamos de objeto del contrato de trabajo, estamos haciendo una referencia especial a la prestación del trabajador. El trabajo es el objeto principal del contrato de trabajo, ¿no? La prestación del trabajador, o sea, su trabajo, es el objeto principal del contrato de trabajo, y no solo le da su nombre, sino también su naturaleza, su carácter, lo define, ¿no? Define al contrato como tal. Y la prestación de esa actividad humana que realiza el trabajador tiene una especial consideración, por así decirlo, social en la ley de contrato de trabajo. La ley de contrato de trabajo hace hincapié en inicial consideración social que se tiene con respecto a cómo debe entenderse el trabajo, cómo debe entenderse el objeto del contrato de trabajo. El objeto del contrato de trabajo consiste entonces en la prestación de una actividad personal, ¿no?, infungible, ahora vamos a ver a qué se refiere con infungible, indeterminada o determinada, de acuerdo a lo que en algunos artículos de la ley
se refiere en cuanto al objeto del contrato. Es obvio que es relevante la persona del trabajador, ¿no? Y por eso el artículo 4, que es el primer artículo que vamos a leer en este tema, ¿no? Le otorga prevalencia al trabajo como realización personal del trabajador. El artículo 4 de la Ley de Contrato de Trabajo dice expresamente, en cuanto al objeto del contrato de trabajo, que constituye trabajo a los fines de esta ley, toda actividad lícita que se preste en favor de quien tiene la facultad de dirigirla, mediante una remuneración. Lo importante viene en este segundo párrafo, donde define el objeto. El contrato de trabajo tiene como principal objeto la actividad productiva y creadora del hombre en sí, ¿no? Y solo después ha de entenderse que mediante las partes una relación de intercambio y un fin económico en cuanto se discipline por esta ley. A diferencia de lo que es el derecho civil, donde es evidente una relación de intercambio de tipo económico en algunos casos, en ciertos tipos de contratos, bueno, en el contrato de trabajo, donde hay una relación de intercambio de tipo económica, se le da prevalencia a otra faz, ¿sí? a otro sentido diferente de lo que es, como entiende la ley de contrato de trabajo, el trabajo prestado, que es la actividad personal del trabajador, ¿no? El contrato de trabajo involucra una actividad personal del trabajador y solo después, eso es lo primordial, y solo después hay que entender que mediante las partes una relación de intercambio de tipo económico en cuanto a lo que se define por esta ley. El trabajo que puede ser objeto del contrato es, y acá vamos a los principios generales del derecho de los contratos, es el trabajo libre, ¿no? El trabajo libre, el trabajo lícito y el trabajo limitado, en los términos de lo que sería el artículo 1004 del Código Civil y Comercial de la Nación, que tiene una definición un poco más actual, ¿no? Que la que da incluso la Ley de Contrato de Trabajo o la que daba el antiguo, obviamente, el antiguo Código Civil de la República Argentina. Dice, no pueden ser objeto de los contratos, los hechos que son imposibles o están prohibidos por las leyes son contrarios a la moral, al orden público, a la dignidad de la persona o lesivos de los derechos ajenos, ni los bienes que por motivo especial se prohíbe que lo sean. Cuando tengan por objeto derechos sobre el cuerpo humano, se aplican los artículos 17 y 56 del Código Civil y Comercial. En los términos de nuestra ley, de nuestro derecho del trabajo, tenemos que el objeto del contrato es el trabajo. ¿Qué trabajo? El trabajo prestado en forma libre, ¿no? El trabajo prestado libremente, pero además tiene otra condición particular que es la que nos destaca a nosotros, a nuestro derecho al trabajo por sobre los demás contratos. Trabajo prestado por cuenta y bajo la dependencia de otro. Entonces, el trabajo que se presta es el prestado en forma libre, por cuenta y bajo la dependencia de otro, como lo hemos estudiado hasta ese momento, hasta hace 2 clases anteriores, ¿no? Esta definición del artículo 4 se complementa con otra que surge del artículo 37 de la Ley de Contrato de Trabajo, que también vamos a leer. El artículo 37 habla específicamente, y ese capítulo lo hace, y es el que vamos a estudiar ahora en esta clase, del objeto y del principio general que tiene que ver con el objeto del contrato de trabajo. Y leemos, el contrato de trabajo tendrá por objeto la prestación de una actividad personal e infungible, indeterminada o determinada. Prestación personal, como lo dice el artículo 4, infungible, determinada o indeterminada. Ahora vamos a dar ese alcance, ¿no? De lo determinado, lo indeterminado, vamos a hablar un poco de eso que parece referir la ley, que no es tan así. Decimos que es personal porque el trabajo no es una cosa, ¿no? El trabajo no es un producto que pueda ser entregado a otro, sino una actividad humana en el sentido más positivo de la acepción, ¿no? Por eso se dice que es personal, porque el trabajo no es una mercancía, sino que es el producto, y tampoco un producto que pueda ser entregado a otro, sino que es una actividad realizada por el hombre, una actividad productiva y creadora del hombre. Por eso decimos que esta definición del artículo 37, este principio general del artículo 37, se complementa con el del artículo 4, que habla también del objeto del contrato de trabajo. Por eso entonces hacemos hincapié en que es personal porque el trabajo no es una cosa, es una actividad humana. Infungible. ¿Qué apunta a lo fungible o infungible? A ver, lo infungible es porque no puede ser sustituida la persona del trabajador por otra.
por la de otra persona, por la de otro trabajador, ¿no? Es esencialmente relevante lo que es la persona del trabajador, no así en general lo que sucede con la persona del empleador. El empleador puede ser sustituido, ¿sí? El empleador puede variar, la figura del empleador puede variar a lo largo de la relación de trabajo, y esto no cambia el contrato de trabajo más que nada en la figura del empleador, pero el contrato de trabajo sigue vigente. En cambio, cuando hablamos de infungibilidad, es porque no puede ser sustituida la persona del trabajador por el otro. Yo tengo un hermano que es gemelo, no puedo mandar, porque estoy cansado de trabajar, no puedo mandar a mi hermano, que es igual que yo, a trabajar, porque en realidad es ni a un pariente mío, ni a un familiar, porque en realidad la persona contratada es la persona del trabajador, ¿sí? Que se comprometió a realizar ese servicio. Y por eso se dice que se califica el contrato de trabajo en cuanto a la persona del trabajador como intuito personal, ¿no? Pero solamente respecto del trabajador. ¿Se entendió? ¿Sí? Bueno, hablamos de personal e infungible, ¿no? Esas dos características que de alguna manera se reflejan también en el artículo 37. La prestación del trabajador entonces debe reunir los mismos requisitos que la doctrina, que el derecho, que la ley exigen el objeto de los contratos, ¿no? Y acá decimos entonces que de acuerdo al principio general del derecho de los contratos, el contrato de trabajo también tiene que ser posible, en primer lugar, posible, lícito, ¿sí? Y determinado. Posible, lícito y determinado. Son tres requisitos que también deben reunirse en el contrato de trabajo. Posibilidad, licitud y determinación del objeto. Y ahora con determinación vamos a hablar un poco a lo que parece referir también el artículo 37, porque recuerden ustedes, cuando leímos recién, el artículo 37 dice determinado o indeterminado. Pero bueno, ahora vamos a llegar a ese punto. El trabajo que puede ser objeto del contrato es el libre, ya lo dijimos recién, ¿no? Libre, lícito, en los términos de los artículos del Código Civil que mencionan esto, ¿no? Que refieren a esto. Por ejemplo, el 279. El artículo 279 del Código Civil refiere a que el objeto del acto jurídico no debe ser un hecho imposible o prohibido por la ley, ¿no? Contrario a la moral, a las buenas costumbres, al orden público, lesivo de los derechos ajenos o de la dignidad humana. Tampoco puede ser un bien que por motivo especial se haya prohibido que lo sea. Entonces, 279 del Código Civil. Artículo 958. Las partes son libres para celebrar un contrato. También se aplica a nuestro derecho del trabajo. 958. Las partes son libres para celebrar un contrato, ¿no? Y determinar el contenido del contrato. De todas maneras, en nuestro derecho del trabajo esto está relativizado, porque determinar el contenido del contrato tiene que ver con estas normas de orden público que rigen en nuestra materia. Ese piso mínimo respecto del cual las partes tienen que respetar, ¿no? No ir por debajo de lo que establece ese piso mínimo, ¿no? Artículo 1004, lo leímos recién. No pueden ser objeto de los contratos los hechos que son contrarios, prohibidos por las leyes, contrarios a la moral, al orden público, a la dignidad de la persona humana. Bueno, es mucho más amplio el artículo 1004 del Código Civil. Pasamos a lo posible. Posible, dijimos recién, posible, ¿m? Es un requisito que también debe reunirse en el contrato de trabajo. Posible, en el aspecto que tiene que ver con nuestro derecho al trabajo, tiene que ser posible como objeto convenido. Como objeto convenido. Es el objeto convenido al momento de la realización la formalización del contrato, que puede tener diferentes formas, esto lo vamos a ver a continuación. Pero lo posible tiene que ver con el objeto convenido, aunque el trabajador pueda no tener las aptitudes necesarias para la realización de esa tarea, ¿no? Posteriormente el empleador verifica en todo caso que dentro del periodo de prueba, por ejemplo, que el trabajador no reúne las aptitudes por las cuales fue contratado, ¿no? Por las cuales se celebró ese contrato de trabajo. Pero eso no va a determinar, ¿sí? Que ese contrato se anule, ¿no? Por imposibilidad del objeto. ¿Mm? No hay imposibilidad del objeto aunque después el trabajador no tenga las aptitudes necesarias para la realización de esa tarea, sino lo que eventualmente podría suceder es que esto determine la resolución del contrato, la resolución contractual, es decir, que el empleador despida al trabajador porque en todo caso
Bueno, o hay un incumplimiento o durante el periodo de prueba determine de que ese trabajador no era lo que esperaba, pero no hablamos de una posibilidad, imposibilidad de realizar la tarea luego de celebrado el contrato de trabajo, porque lo posible se refiere al momento de la celebración del contrato como objeto convenido. Luego la ley, el artículo 37, se refiere a determinación o indeterminación, ¿no? Dice el artículo 37 indeterminada o determinada. Pero en realidad es siempre determinada, ¿no? Esta es una crítica que se hace en doctrina y jurisprudencia a la mención del artículo 37, porque no es posible, no es admisible que un trabajador se contrate para cualquier tipo de tarea que pueda disponer el empleador, ¿no? Guibur, que es un autor de Derecho del Trabajo, dijo muy claramente que quien se está obligando, ¿no?, a algo indeterminado, quien se está obligando a algo indeterminado, en realidad no se está obligando a nada. Entonces siempre tiene que estar definida de alguna manera la medida de la tarea encomendada, de la tarea convenida. En realidad, lo que existe es la posibilidad de que el trabajador sea contratado para una finalidad precisa a cumplir, ¿no?, o que estando determinada de alguna manera la medida de la obligación, hablamos de trabajos en donde la naturaleza de las tareas implique una mayor flexibilidad en cuanto a lo que son las labores que se le puedan exigir. Y acá, por ejemplo, tenemos en ambos lados de las posiciones jerárquicas de, por ejemplo, una empresa, tenemos a un cadete, ¿no?, o a un gerente. Todos estos. Tanto el cadete como el gerente tienen prestaciones de hacer, ¿no?, justamente que tienen que ver con su trabajo, indeterminadas dentro de lo que sería el ámbito que les impone el cargo, ¿no? Una serie de tareas que son indeterminadas, pero dentro del ámbito que el cargo les impone, ¿no? Lo que no es admisible es que un trabajador sin ningún tipo de límite ni condición, se comprometiera con todo lo que es su fuerza de trabajo o de tarea, y que se le pueda exigir desde barrer hasta dirigir, ¿no? En este caso, lo que estarían vulnerados en esa decisión son los aspectos que tienen que ver con los derechos del trabajador vinculados a lo que es la categoría contractual del trabajador. La categoría contractual es esa categoría, ¿no?, que tiene que ver con el contrato, la categoría identificada en el contrato, por la cual el contrato se formalizó, empezó a haber una relación de trabajo a partir de ese compromiso. Por lo común, ¿sí?, es el convenio colectivo de trabajo, de la actividad, el que determina el objeto justamente del contrato de trabajo de acuerdo a la categoría en la cual el trabajador está ubicado. Y hay diferentes calificaciones que puede haber respecto de un trabajador. Tenemos por un lado, se habla de calificación de tipo contractual. Recién dijimos, se hace referencia a la tarea concreta que el trabajador se obliga a efectuar, ¿no? La secretaria, sereno, albañil, cadete, contador, bueno. Esto puede coincidir o no con otro tipo de calificación. Por ejemplo, la calificación profesional. Ahí estamos hablando de la aptitud especial que tiene el empleado que es contratado por su formación, por su experiencia o por los estudios que él tiene, ¿no? Esto nos lleva, por ejemplo, a resolver de que, por ejemplo, un músico puede trabajar como vendedor o un abogado puede trabajar en tareas de tipo administrativas. Entonces, la categoría contractual es la que se relaciona con el trabajo comprometido, con independencia de la aptitud profesional del trabajador, ¿sí?, que no fue en esa instancia objeto de contratación. Claro, pudo haber coincidido la calificación profesional con la calificación contractual, pero lo que se tiene en cuenta es la calificación contractual. Después hablamos de calificación convencional, que es lo que dijimos recién, ¿no? Esa categoría convencional del convenio colectivo que surge y que dice qué es lo que hace, ¿sí?, cada trabajador en determinada categoría. Pero acá lo importante es distinguir dos situaciones que se pueden presentar: la categoría contractual
que es la que se relaciona con el trabajo comprometido, con independencia de lo que es las aptitudes profesionales del trabajador, ¿no? Que pudieron no haber sido motivo de la contratación. De ahí que lo exigible para el trabajo, lo único que debe ser exigible para el trabajo que se compromete el trabajador, es lo que surge de la calificación contractual, ¿no? El trabajador, de hecho, cumple con la prestación a su cargo, bien sea realizando efectivamente la tarea comprometida, ¿no?, con el contrato de trabajo, como poniendo a disposición del empleador la fuerza de trabajo. Y esto, aunque el empleador no utilice esa fuerza de trabajo, vamos a ver que esto se refleja en dos definiciones muy importantes, de dos institutos muy importantes en el derecho del trabajo que vamos a estudiar en su momento, como son el que habla del salario, ¿no? El artículo 103 establece que, por ejemplo, el trabajador gana su salario por el solo hecho de poner a disposición del empleador su fuerza de trabajo, ¿no? Mientras que el artículo 197, que es el de nada de trabajo, que también vamos a hablar en su momento, ¿no? Dejan claro que debe computarse como jornada de trabajo, ¿no?, el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del empleador, aunque el empleador no lo ocupe en la tarea para la cual fue contratado, mientras no pueda disponer el empleador de una actividad en beneficio propio. Bien. Esto es un poco lo que quería explicarles en relación a lo determinado o lo indeterminado. En alguna medida siempre tiene que estar definida la medida de la obligación comprometida. Hay trabajos en los cuales los trabajadores contratados es muy fácil definir porque surge del convenio colectivo de trabajo cuáles son las tareas, ¿no?, comprometidas. Y esto pasa mucho con los convenios colectivos de trabajo de actividad. Vamos a ver en su Doctor. momento que hay diferentes colectivos de trabajo, sí. Doctor, perdón, nos quedan 4 minutos. Sí, así que no bueno, sé si... un par de, no sé, bueno, sí, vamos a esperar hasta la finalización del tiempo y nos conectamos de nuevo, o podemos hacerlo ahora, como quieran. Como usted prefiera. Bueno, nos conectamos ahora entonces. Sí, sí, Faltando salimos. 4 minutos, no quedan más, son un par de temas nada más, así que bueno, nos salimos de esta reunión y entramos en la otra, por favor. Perfecto. ¿Sí? Sí, sí. Le damos un par de minutos para que todos se conecten. Dale. Vamos. Listo. Gracias. Gracias.